Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes la tercera transmisión que estamos realizando en vivo este día, viernes 11 de junio 2021. Muy agradecidos con ustedes de que nos continúen acompañando en esta larga jornada que hemos tenido en el transcurso de toda la mañana y aparte del mediodía, pero han sido, de veras, créanme, muy buenas las transmisiones, no es porque queramos así presumirle, pero lo cierto es que tenemos colaboraciones muy interesantes y notas también muy interesantes que queremos compartir y que también nos ayuden ustedes a compartir aquí, compartiendo nuestro programa, dándonos likes y recomendándonos con sus amistades, sus grupos, con sus amistades, con sus familiares, bueno, en fin. Y el día de hoy, cada 15 días, usted sabe, nos trasladamos por esta vía maravillosa que es el Zoom hasta la ciudad de Juárez, en Chihuahua, en donde está ya con nosotros nuestro queridísimo amigo, muy respetado académico, periodista, columnista, analista político y activista social, Servando Pineda Jaimes. ¿Qué tal, mi estimado Servando? Bienvenido al programa una vez más. No, un gusto, Javier, Olga, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes aquí en Cuatro Vientos. Espero que se esté escuchando bien porque estoy teniendo algunos problemas con mi internet. ¿Ok? Gracias. Estamos muy bien, Servando, y espero que estemos de buenas también. Servando, tuvimos nuestra última conversación aquí en Cuatro Vientos contigo hace 15 días, a una semana, algo así de las elecciones. Y en aquel momento me acuerdo que se me quedó una frase tuya. Vamos a tener sorpresas. Y te pregunto, ¿te sorprendieron las elecciones, Servando? ¿Cómo las viste? Pues mira, yo creo que sí hay que sí hay muchas sorpresas. Estoy hablando de aquí de Chihuahua, ¿no? Básicamente. En Chihuahua prácticamente se ha partido el estado. O sea, ahora que está muy de moda ver esto como de los muros, a propósito de lo que ocurrió en el Distrito Federal, donde... ¿De dónde dijiste mulos o mulos? Donde exactamente... Muros, porque también hay muchos mulos por ahí. El muro de Pejín, en la Ciudad de México, se divide con el muro de Pejín. Y en Chihuahua, en la Ciudad de México es este-oeste, y en Chihuahua es norte-sur, básicamente. Así es. Perdón, ¿saben qué? Los estoy perdiendo. Si me da pena, voy a tratar de cambiarme mejor a otra computadora porque los veo yo congelados y no los escucho. Okay. Bien, mientras tú te cambias, yo doy un panorama general también, Servando. Ok, ¿sí? Gracias. Ándale. Bueno, pues las elecciones sí tuvieron muchas sorpresas, estas elecciones de 2021. Una de ellas fue efectivamente la Ciudad de México, la capital del país, que desde 1997, gobernada por la izquierda en las primeras elecciones, donde los capitalinos pueden elegir a sus jefes de gobierno, así se les llamó, no gobernadores, jefe de gobierno. Empezó a ser gobernada desde entonces por la izquierda. En este 2021 agarra fuerza la derecha o la oposición agrupada en PRI, PAN, PRD y le arrebatan a Morena, le arrebatan 6 delegaciones, bueno, alcaldías, porque ya tienen ese grado. Decir una alcaldía en la Ciudad de México equivale prácticamente a un estado de la República, por la población que concentran, pero también por los recursos que manejan. Ganó la oposición, la delegación, la alcaldía de Cuauhtémoc, y eso, en palabras de Dolores Padierna, la candidata perdedora por Morena, es como perder la capital de la capital del país. Bueno, en el caso de Chihuahua, también fue una elección dividida. Allá quedó el norte muy marcado por Morena, Ciudad Juárez, y el centro del estado, la capital del estado, por el PAN, el partido que postuló junto con el PRD, y luego una alianza de facto que se hizo con el PRI, con la candidata Ortiz, Graciela Ortiz, ganó la panista Maru Campos. Pero allá queda dividido no solamente el estado, así en esas dos
grandes divisiones, es un estado muy grande con muchos distritos, sino que queda dividido también el Congreso del Estado, prácticamente mitad y mitad. Pero no sé si Servando ya haya entrado. ¿Ya está Servando listo? Todavía está haciéndole la lucha. Yo sigo hablando de las características muy peculiares de esta elección. Se divide Chihuahua, tradicionalmente bipartidista por el lado PRI y PAN, y ahora por Morena y PAN. Otros estados del norte de la República, como es el de Baja California, se lleva carro completo, Morena. Y bueno, ustedes ya conocen las cifras a grandes rasgos, que es sin duda un gran ganador Morena en cuanto a las gubernaturas que estaban en disputa, porque si bien es cierto que el PAN conserva Chihuahua, pues solamente conserva Chihuahua y Querétaro, porque lo que es el resto de los estados en disputa, pues se los lleva en gran mayoría Morena. Eran 11 estados en disputa por el poder en esta contienda, y de esos 15 estados, y de esos, gracias Javier, de esos 15 estados, 11 los gana Morena con su coalición. Uno más, un aliado de Morena en San Luis Potosí, que es el Verde Ecologista con el Partido del Trabajo, los dos aliados, y el PRI ha perdido todo lo que tenía, perdió, ahora sí que perdió todo lo que tenía en esta elección, lo que tenía en disputa. Todavía conserva creo que cuatro estados. Bueno, el mapa político es más colorido ahora y con franjas muy grandes de color guinda de Morena, y con franjas también muy importantes de color azul del PAN, y el tricolor prácticamente desaparecido en cuanto a las gubernaturas, aunque con un segundo aire para el Congreso local, para la Cámara de Diputados Federal. Y en Chihuahua, pues el PRI prácticamente queda a nivel de lo que era anteriormente la izquierda, ¿verdad? Con porcentajes de votación que difícilmente alcanzaban los 2 dígitos, y en una disputa cerrada con Movimiento Ciudadano, prácticamente empatados ahí, cada uno entre 8-10% en los distritos, y distritos donde arrasa Morena y distritos donde arrasa el PAN. Así es como vimos la elección, y nos lo decías, Servando, mi querido Servando, que sí te sorprendió este resultado electoral en nuestro terruño, en Chihuahua. Adelante. No tienes micrófono. Sí, te decía que de alguna manera sí hay esa sorpresa en el sentido de que como pocas elecciones ha quedado también con ese muro muy claro de un triunfo total y casi arrollador del PAN en todo el estado, y incluido, por ejemplo, en el caso de la gubernatura, pues se queda muy claro, ¿no? Cómo se dividió nuestro territorio. Y en el caso particular del municipio de Juárez, lo que observamos también es una división así, con ese muro, en donde el PAN prácticamente se queda aquí sin nada, a diferencia del resto del estado. Y aquí Morena arrolla, prácticamente así, pasa por el PAN encima de las 4 diputaciones locales que estaban en disputa. 3 fueron para el PAN, 1 fue para Morena, y en el caso de las federales, de las federales 4, 3 fueron para el PAN, 1 para Morena, y en el caso de las diputaciones locales, Morena arrasa, aquí de las 9 que hay, solo el PAN rescata 1. O sea, de todas las diputaciones, el PAN solo se lleva 1 federal y se lleva una local, que geográficamente corresponden a la misma zona, que es el distrito 4 federal y 5 local, y que tiene que ver con toda esta zona que
de los últimos años, pues se ha conocido como la zona dorada, que tiene que ver más con la parte norte de la frontera. Entonces, y en el caso de Morena, también arrasa, se lleva toda gana la alcaldía con Cruz Pérez Cuellar y con mucha diferencia de ventaja que da. Entonces, incluso cuando ya empieza uno a ver el análisis seccionado, o sea, por sección de los triunfos, también ha quedado dividido. Ustedes ven el mapa de Juárez y con todas las secciones electorales, y solo la zona que comprende esta área que les digo del distrito 4 y el distrito 5 son, si tú pintas el mapa, esa es la única parte que está azul y todo lo demás, el resto es morena. O sea, ¿a qué voy con la sorpresa? Bueno, cuando yo hablaba de que este bipartidismo en el que habíamos vivido de PRI y PAN, bueno, a hoy emerge ya, podríamos hablar de un realineamiento electoral en ese sentido, en la frontera con Morena, ¿no? El PRI ha sido desplazado prácticamente al tercer lugar aquí en la frontera, ya no tiene esa presencia. Y sin ganar ningún distrito, ninguna candidatura de diputado, ni federal ni local. Nada, y luego también, otra vez, en el caso del municipio, del ayuntamiento, van a tener únicamente dos, bueno, todavía no es oficial, pero aproximadamente se piensa que alcanzarán 2 regidurías cuando mucho, ¿no? Algo que también nunca había pasado. Pero mira, hay un dato, y cuando es esto parte como de la sorpresa, que era mejor pasar desapercibido, pero si efectivamente el PAN, pues en el caso específico de Chihuahua, podríamos decir que es como pues el gran ganador, ¿verdad? Se lleva la gubernatura, alcanza una buena posición en muchas de las alcaldías y prácticamente pues se posesiona en el Congreso como la mayoría que va a estar. Pero en el caso específico del municipio de Juárez, lo que a veces no se toma en cuenta y que me parece, por lo menos a mí, un dato relevante, es que desde hace 20 años el PAN no gana absolutamente nada aquí en la frontera. O sea, el último triunfo que tuvo fue con el Güero Delgado. A partir de ahí no ha vuelto a tener un presidente o presidenta municipal aquí en el municipio, lo cual habla del desplome que ha tenido el PAN aquí en la frontera después de haber sido, digamos, punta de lanza en el movimiento de esto de que se llamó como insurgencia electoral que tuvo aquí en Chihuahua. Y también la paradoja es que a pesar de que perdió con González Moquén, ha sido la votación más alta que ha tenido el PAN en los últimos años. O sea, obviamente no les alcanzó, pero ese es como parte de este fenómeno curioso donde se dio, donde cuando uno busca alguna explicación, habrá muchas o hay muchas explicaciones que se pueden dar, pero sin duda sobresale uno, primero que nuestro municipio es el que concentra el mayor número de electores en el estado, que eso pues creo que ya se sabe o se da por hecho, pero pese a todos los esfuerzos que se están haciendo o se han hecho en los últimos, en los últimos años, no logramos levantar el entusiasmo para que la gente salga a votar. Y se da de repente, es un fenómeno un poco extraño, Olga y Javier, porque, por ejemplo, el domingo, cuando yo salí a votar, el fenómeno que veía uno en las calles era impresionante porque uno veía como muy alta participación. Veía yo la casilla en donde acudí a votar, es en una universidad, estaba llena
no podía casi uno ni entrar y estaba uno emocionado, decir, wow, mucha participación, y resulta que no, o sea, Juárez no logra pasar el tope de la media nacional. Yo sé que a nivel nacional todo el mundo está muy contento porque hubo mucha participación. Servando, ¿se tiene en este momento Juárez, el porcentaje de votación? ¿Cuál fue el porcentaje de participación? El porcentaje, Servando. Todavía no lo tienen, pero es que está más o menos como en el 38%. 38. Entonces, igual que Baja California en Juárez, prácticamente. En Juárez, porque a nivel estatal fue más, ¿no? Sí, sí, estoy hablando de Juárez, que es lo que digo que eso puede explicar estos fenómenos, es decir, pues la gente no sale a votar y por tanto no hay los votos suficientes para decir que quien gana Juárez, pues gana una elección. Eso no se ha que se puede interpretar que, si bien es cierto que Morena prácticamente se arrasa en Juárez, en el resto del estado, pues simple y sencillamente la gente no salió a votar y eso pudo haber marcado el destino de las candidaturas de Morena. Puede ser, sí. Lo que yo digo es que aquí, que es donde hay el mayor número de votos, pues la gente no salió a votar como se esperaba, y tanto Loera como la propia Amaro obtuvieron menos votos que, por ejemplo, en la elección anterior. Sí, la elección sí, del propio ahora ganan con Javier lo que Corral. antes perdían, por decirlo de esa manera, ¿no? Así es, y creo que es muy importante lo que menciona Servando, porque sí hubo un repunte en el porcentaje de participación, pero insuficiente comparado con lo que sucedió a nivel nacional, porque en Ciudad Juárez las participaciones andan entre 28 y 30%, y ahora se van a 38%, pero estatalmente alcanzó los 47, 48 puntos, algo así de participación. Pero yo creo que también es importante, Servando, observar que siendo un territorio muy grande y con una cantidad grande de municipios en relación con los promedios nacionales, tiene 67 municipios, en realidad los distritos electorales para elegir a diputados se ubican fundamentalmente en Juárez y en Chihuahua. Fuera de ahí hay 3 cabeceras municipales que no corresponden a estas grandes ciudades. Es Guerrero, Mioqui y Nuevo Casas Grandes. Y en Chihuahua y en Ciudad Juárez se observó este fenómeno de polarización muy grande, donde ganó Morena, ganó por mucho, y donde ganó el PAN, ganó por mucho, en relación con el segundo lugar. Pero en estos otros distritos, Guerrero, Mioqui y Nuevo Casas Grandes, la elección se va a tercios. Ahí se gana por 30 y tanto % el que gana. Y son estos distritos donde pudiera tener más presencia el PRI. Mioqui, no se diga, pues es la cabecera distrital del grupo político que ha dominado durante mucho tiempo por el lado del priismo la política en el estado. Ahí se ubican el grupo de los Fernandos Baezas, de los Baezas, ¿no? Delicias, ¿no? Delicias, sí, pero el distrito está en Mioqui, ¿no? Ajá, sí. Bueno, mira, esto también tiene que ver con este comportamiento que se dio. Un dato, no sé si lo tengan o lo daré, cómo se comportó esta votación. En el 6º distrito, que es de Chihuahua, donde está Laura Contreras, si mal no recuerdo, ella obtuvo la votación más alta que se haya registrado en cuanto a los diputados. Tiene más de 103,000 votos y que la coloca en la tercera mujer, candidata más votada de todo el país de mujeres. Ajá. Es el 3er distrito federal. Entonces, es un comportamiento así un poco extraño en ese sentido, de que en unos distritos se da una votación muy, muy alta, que no se había dado, mientras que en otros donde se esperaría que hubiera habido una votación copiosa, no lo fue. Yo creo que tú lo acabas de decir muy, muy bien, Olga, en el sentido de que hoy se gana con lo que antes se perdía, ¿no? O sea que, y parece ser que esa sigue siendo la tendencia. O sea, no estamos viviendo ya otra elección más
en donde esa efervescencia electoral que se vivía en los 80, creo que ya cada vez queda más en el pasado. No se está viendo que haya una participación más, que se incremente la participación en nuestro estado y particularmente aquí en Juárez, en el municipio. Y también, pues, tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo, en donde los partidos políticos, me parece que no han logrado atender y hacer clic, como se diría coloquialmente, con la ciudadanía. O sea, ya no hay esa presencia que pudieran tener, que pudiera entusiasmar a los electores, y ahora cada vez está dependiendo, me parece, un poco más de las propias figuras o de las propias personalidades que van fraguando su liderazgo y que después son adoptadas por los propios partidos, ¿no? El caso, veíamos, o lo mencionamos, la presidencia municipal de Juárez, de Cruz Pérez Cuellar, donde pues había sido un militante destacado, fue dirigente estatal del PAN, después fue candidato a la gobernatura de Movimiento Ciudadano y ahora es el presidente, o será el presidente municipal de Juárez, pero por Morena. Y en ese sentido, digamos que, bueno, tratando de acotar el comentario, diría, Juárez se convierte como un bastión de Morena en el estado. Chihuahua sigue siendo panista, pero también si hemos visto, emerge otro fenómeno que es el de Movimiento Ciudadano, quien está consolidando una presencia muy fuerte en el sur del estado. Movimiento Ciudadano, como todos sabemos, no fue en alianza, en coalición con ningún partido, fue solo, y me parece que, dado las condiciones que presentaba la elección, pues no les fue tan mal. O sea, conquistaron Parral, que es una plaza importante. Aquí en Juárez por primera vez van a tener 2 regidores que van a estar en el cabildo local, y de igual manera también existen muchas posibilidades de que sean 2 diputados los que tenga en el Congreso local. Entonces, para ser un partido que no fue en coalición, que no tenía mucha presencia en nuestro estado, creo que no le fue tan mal comparado pues, con otros partidos, principalmente los partidos emergentes, los 3 nuevos que prácticamente van a perder el registro aquí, y también aquí en el caso específico de Chihuahua está el partido Nueva Alianza Chihuahua, que tenía registro local, también muy probablemente lo pierda. Entonces, las fuerzas... ¿Y el PRD, Fernando, conserva el registro o lo pierde? Acuérdate que él lo tenía condicionado. Aquí, bueno, era una forma, no tenía registro, pero no gozaba de las prerrogativas. Aquí todavía habrá que esperar. También hay que decir una cosa, que aquí algo que yo les había comentado, y no me gusta decir esto de que se los dije, pero aquí en la asamblea se ha dilatado mucho el conteo, el proceso, por estas dificultades que yo sigo sosteniendo que se tendría que volver a revisar esta idea de la casilla única, y esto que parecía una buena idea de tener al mismo tiempo, tener elecciones concurrentes, creo que tienen algunas dificultades serias para llevarse a cabo. No se tuvo la gente suficiente. Les decía que en cuanto a los capacitadores y supervisores, los CAES y todas estas cosas, aquí se necesitaban 700 personas, y al final se pudo conseguir difícilmente a 400, ¿no? Sí. Entonces, eso también ha dificultado mucho el poder tener pues los cómputos finales para poder hacer estos cálculos de quién se queda, quién pierde su registro.
pero pues con las informaciones preliminares que tenemos, ese sería el panorama, ¿no? Sí, Servando, fíjate que estuve dando una revisada rápida a los distritos. Bueno, por los distritos de mayoría, casi hay empate. Es 8 para Morena, 9 para el PAN, dime si me equivoco. Y también lo que observo es esto que señalaste, o sea, se gana con menos votos, pero el que gana por mucha ventaja, tanto en Juárez con Morena como en el centro del estado, en la capital del estado, en Chihuahua, con el PAN. Y un ejemplo típico de ello es, por ejemplo, el distrito 10 de Juárez, donde Morena con María Antonieta Pérez gana con 61.3, son datos de los preliminares, con el 97% de las actas, creo que es ese porcentaje. Pero esta Morena se lleva con esta candidata el 61.3 y el PAN se queda con el 13.17. Y el PRI y Movimiento Ciudadano, que compiten así más o menos con números muy parejos, muy similares en cada distrito, el PRI con el 4.7. Los porcentajes de votación que tuvo la izquierda más fracasada de las elecciones, 4.7 en distritos como este de Juárez y Movimiento Ciudadano 6.1. Aquí le ganó, en otros se perdió en relación con el PRI, pero siempre competitivos en relación con el PRI. Pero si esto sucedió en Juárez, en Chihuahua, por ejemplo, también me llama la atención otro distrito donde el PAN se lleva el 60 y tantos por ciento, 63, 60, déjame es el sexto, ¿no? Creo. Sí, creo que es el sexto distrito, donde las cifras son iguales, pero al revés. O sea, es el 15 distrito del PAN, con José Alfredo Chávez por el PAN, que se lleva el 66.8%, y bueno, deja también refundido apenas alcanzando los 2 dígitos a Morena. Pero lo que me llama también muchísimo la atención, Servando, es el hecho de que estás hablando de una elección donde en términos de porcentajes, distrito por distrito, aparecen muy similares las dos grandes fuerzas políticas, y un priismo que no pudo diferenciar lo que tanto pidió Fernando Baeza y Graciela Ortiz que se hiciera, que votaran por Maru Campos y que votaran por sus candidatos a diputados, porque no ganan ni uno, ni siquiera donde ellos han sido siempre la fuerza predominante. Entonces creo que esta es una lección muy grande para el priismo en Chihuahua, que en términos de votación alcanzada quedan en grandes momentos, en grandes zonas, más rezagados que el mismo Movimiento Ciudadano. Creo que eso es importante destacarlo. Y la otra cuestión que me gustaría conocer tu opinión es, ¿qué piensas, Servando, del hecho de que haya ganado Maru Campos a pesar de las denuncias penales, del proceso abierto, de la vinculación a proceso, de todo lo que sabíamos durante este proceso electoral, desde antes? El micrófono. Perdón, sí, bueno, es un poco complicado, bueno, tener ahí alguna opinión al respecto, pero yo aventuraría ahí un par de hipótesis que podrían explicar qué es lo que pasó, y una de ellas es que como queda en evidencia aquí en Juárez, había o hay un sentimiento real o ficticio, pero está aquí presente, sí, de miedo a Morena, y por toda esta campaña que se ha establecido de lo que iba a ocurrir si obtenía la mayoría y si iba a triunfar esta opción.
creo que eso puede explicar el por qué aquí se sigue consolidando este partido como una opción y que ocurre la inversa en el resto del estado, ¿no? En donde el PAN pues arrasa, y que creo que esta idea de que si ganaba Morena iba a haber casi un retroceso, pues hace que emerja este regionalismo y de tratar de impedir, porque si tú ves, pues Morena quedó así como arrinconado nada más aquí en Juárez, y aunque seamos pues la mayor población y mayor porcentaje que tenemos en cuanto al padrón electoral, pero en el resto del estado se consolida. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el sur del estado con el tema del agua, sin duda que fue un factor que pesó en la elección. El mismo candidato de Morena, Juan Carlos Loera, al salir y en el término de las elecciones, pues él revela lo que ya se sabía, pero que él de propia voz lo dice, en donde no pudo estar en todo este corredor del sur del estado, porque pesaba una animadversión hacia su persona sobre, repito, el tema del agua. Entonces yo creo que esta parte, exacto, fue más exitosa en ese sentido el equipo del PAN, de que supo explotar esta parte, ¿no? De decir, estos son los malos, son los que nos quitan el agua, y la gente se volcó en ese sentido. Es a veces también la otra parte de la hipótesis que les quiero comentar, es que los temas jurídicos también a veces son muy complicados para la gente, aunque parezca mentira. Entonces, esto de que está vinculada a proceso y que se ampara y que difiere, toda esta terminología jurídica a veces es muy complicada para que, como se estila hoy decir, que el ciudadano de pie la pueda entender y comprender a cabalidad. Entonces, creo que esta idea de que decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar con Maru? No prendió tanto, y lo que creo que queda muy claro es que justamente el PAN sigue muy arraigado aquí en Chihuahua. La capital del estado y gran parte del estado. Tengo una hipótesis, Servando. Tengo la hipótesis de que ante el mal gobierno de Javier Corral, así lo percibimos varias veces que estuvimos en Chihuahua, mucho antes de esta contienda, percibíamos muchos comentarios adversos al gobierno de Corral. Y que haya sido Corral quien con tanta enjundia estuviera tratando de llevar a la cárcel a Maru Campos, con un trabajo mal hecho para la fiscalía, para armar el caso, permitió que en lugar de que fuese Morena quien capitalizara el hecho de que el gobierno de Corral tenía una mala percepción en la población, de que tendría la población generalizada la idea de que estaba haciendo mal su gobierno, en lugar de que lo capitalizara Morena, tanto el mal gobierno de él como las acusaciones contra Maru, lo capitalizó Maru. O sea que funcionó la idea de la victimización. O sea, Maru logró posicionar en mucha gente la idea de que estaba siendo víctima de una persecución política de Corral, y el desprestigio de Corral o el rechazo de Corral ya en la ciudadanía favoreció a Maru. Tengo esa hipótesis. No sé sí, también ese es muy, muy posible, y concuerdo contigo. Esta idea también empezó. Pero yo también creo que otro de los factores que está presente y que se debe analizar es que el trabajo, esa es mi impresión, de trabajo de Morena en Chihuahua no fue homogéneo. No es un secreto el que no había trabajo conjunto entre la campaña de Juan Carlos Loera, aquí estoy hablando de Juárez, y la de Cruz Pérez Cuellar.
eran prácticamente pues dos campañas distintas. Yo creo que otra situación hubiera sido si hubiera trabajado en conjunto. Concordancia. Sin embargo, sí ganó Juan Carlos Loera a Ciudad Juárez. Sí ganó, pero por ejemplo, obtuvo más votos Enrique Serrano en la elección pasada. O sea, fue muy baja la votación que se obtuvo aquí en Juárez. No alcanzó, por eso es que... le ganó a Maru, pero no le alcanzó. Pero no le alcanzó, exactamente. Entonces, yo creo que estaban esperanzados, o el cálculo era sacar aquí en Juárez lo que posiblemente se pudiera perder en el estado, que es poco, o sea, realmente tampoco es un granero de votos, pero que más bien el significado era el mensaje que se estaba dando de decir, este es el enemigo, ¿verdad? Porque nos deja sin agua, saquea y todo eso. Entonces, en ese sentido, pues fue más exitosa la campaña de Acción Nacional, que permeó, como tú dices, más la idea de la víctima, de la pobre, enfrenta todo el aparato del Estado y aún así logra imponerse, ¿no? ¿Qué crees que vaya a pasar con el caso penal de Maru? Así a simple vista, la opinión generalizada es que pues ya la hizo, ¿verdad? De que ya no va a tener que responder ante la justicia, adquiere, si alcanza a tomar posesión sin que avance en los procesos, pues ya adquiere fuero y pues no va a haber mayor problema, ya la hizo. Eso es lo que escucho mucho decir a chihuahuenses. Por otra parte, no sé si lo que se desprenda de la investigación contra César Duarte en el área federal alcance todavía a salpicar a Maru y por ahí la unidad de inteligencia financiera tenga algunas cartas, algunas barajas bajo la manga que puedan afectar a la gobernadora electa. Yo honestamente no veo que vaya a hacer ese el camino que se quiera seguir. Bueno, es muy poco el tiempo ya que queda para poder hacer algo, o sea, digamos, en este momento Maru enfrenta 2 vías y 2 procesos, ¿no? Estar esperando todo este camino que falta para que oficialmente sea ya reconocida como gobernadora electa, para que después ya tome posesión, y a la par llevar estos procesos. Es muy corto el tiempo que le queda al gobernador para seguir insistiendo en esta situación. Yo creo que ahora sí pesaría si esta idea de que ya es una persecución, que no lo es, pero prevalecería esta idea mucho. Y yo me temo que lo que va a ocurrir es lo que siempre ocurre en nuestro país, que es el clásico carpetazo, que se va a apostar al olvido. Aquí nada pasó, y ahí va a concluir todo, aunque para muchos pues habrá ya en el momento en que sea investida pues un conflicto de interés, ¿no? Porque ella será ya la gobernadora la que tendría que llevar su propio juicio en ese sentido, y habrá que ver entonces qué decisiones toma al respecto. Por eso yo creo que más bien va a oír extraño lo que voy a decir, pero bueno, esto era parte de un juicio político y legal que ya cumplió con su cometido, ¿no? O sea, el aspecto político, que era tratar de frenar, no se consiguió, y el aspecto legal, tú sabes que, bueno, puede pasar ahí. Oye, Servando, ¿no será también que ahora, en realidad... términos... Dale. Perdón, síguele. No, nada más decía que, bueno, ya el aspecto legal y estas implicaciones, pues creo que los abogados sí tienen mucha tela de dónde cortar, sí, cuál es el camino jurídico. Creo que un aspecto en ese lado quedó muy claro, que decía, bueno,
mientras ella no sea juzgada, mientras no haya una sentencia firme, están a salvo sus derechos políticos, ¿no? Que es el caso y creo que queda ahí claro. Pero lo que sigue ya jurídicamente, en cuanto a ella sea investida como gobernador, creo que es un buen tema que ahí los abogados tendrán que aportar. Para empezar, primero agarra, ¿cómo se llama? Agarra fuero. Fuero. Y entonces, en ese sentido, pues entraría ya en una polémica en donde incluso podría llegar a ser, aunque no sé cómo quedó, perdón, no le puse mucha atención al tema de cómo quedó conformado el Congreso de Chihuahua, si es todavía de mayoría. Tiene mayoría, pero no tiene la mayoría calificada. Porque eso es lo que iba a preguntar, precisamente porque se requiere siempre de mayoría calificada para que un Congreso local inicie un juicio político en busca del desafuero y entonces pues tendría que correr, si es que todavía persistiría dentro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la disposición por continuar con ese juicio. A eso me refería. ¿No? A eso me refería, es decir, que enfrenta ahí, pues, digamos, un dilema tanto jurídico como ético, ¿verdad? Es decir, le doy carpetazo a mi caso o continúenlo, pero bueno, también siendo pragmáticos, ¿qué juez la va a querer condenar, verdad? Pues claro. Sí. Y pues una última cosa que te quiero preguntar, mi estimado Servando, porque es algo que a veces uno como ciudadano común y corriente que muchas veces ha pertenecido incluso al partido ganador de todas las elecciones en México, que es el abstencionismo. De repente, porque pues, hay que decirlo, quien ganó finalmente fue el abstencionismo. En Chihuahua, al menos en Chihuahua y en Baja California. Pero yo no sé si exista en este momento, ya después de que pasan las grandes polvaderas de las elecciones, algún miembro del partido Morena o algún miembro del partido Acción Nacional, que son las dos grandes fuerzas. Ya el PRI prácticamente está noqueado, ¿no? Allá en Chihuahua. Pero sí vemos que desafortunadamente no existe dentro de los partidos alguien que tenga un poquito de honestidad hay una palabra que, bueno, que quiera entrarle al tema de fondo de que fue finalmente la selección de malos candidatos. Aquí la pregunta es si el señor de Morena era el mejor candidato, si eso finalmente, porque si tú dices que había por un lado un candidato de Morena en Juárez para la alcaldía y otro candidato de Morena para la gubernatura que estaban haciendo campañas separadas, pues eso evidentemente demuestra que hay un problema interno fuerte en Morena también en Chihuahua, que lo es a nivel nacional y que lo tienen muchos partidos políticos. Pero hay alguien con honestidad y con sencillez y realmente bien intencionado que diga, oiga, ¿saben qué? Vamos a sentarnos ya a ver qué fue lo que sucedió. A lo mejor este hombre no era el bueno, o sea, realmente porque es increíble que en la ciudad más importante, con la cantidad de votantes más grande del estado, como sucedió igualmente en Tijuana, pues, ¿cuántos dijiste? ¿114,000? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos se emitieron? No te escuché, perdón. ¿Cuántos votos se emitieron finalmente en Ciudad Juárez, que es el núcleo importante de votación en Chihuahua? No tienes de momento el dato. No. Bueno, perdón. No, lo que pasa es que quería ver si había alguien que estuviera haciendo estos análisis. Sí, lo que plantea Javier es si Morena tuvo el mejor candidato o no. Yo haría nada más una acotación en eso. Lo que Morena tiene hoy en Chihuahua es la mejor votación nunca jamás lograda en la historia por la izquierda. Con la mitad del Congreso, con las diputaciones, 3 diputaciones federales que logra, y una competitividad que jamás había tenido. Es posible que haya tenido, que con otra candidatura hubiese ganado a Maru Campos, le hubiera ganado al PAN. Yo creo que es difícil ahí en ese sentido, porque es parte así como de este misterio que te digo que son siempre las elecciones aquí en Chihuahua, ¿no? Lo cierto es que, mire, en el caso específico yo no sé si hubiera habido otro candidato, tal vez sí, ¿verdad? No lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que, mire,
yo creo que aquí a Morena, lo que imagínense así, creo que como tú dices, le fue muy bien. Si hubieran estado más unidos, creo que hubiera sido otro el escenario. Aquí lo que enfrentó mucho fue que, por ejemplo, los morenos, como les decía, los morenos tradicionales. El morenaje. El morenaje de a pie, el que fundó al partido, se tuvo que enfrentar a la decisión de la cúpula nacional de llevar a gente por la cual ellos siempre habían enfrentado. Un dato, en el distrito número 2 o el 1, no recuerdo, va Daniel Murguía, que era uno de los priistas más destacados de aquí de la frontera, hermano del anterior del alcalde Teto Murguía, que durante 2 veces fue alcalde. 2 veces, 3 veces o 4 fue alcalde. Sí, entonces él lo meten y es diputado federal, ya es el distrito 1. El diputado. El distrito 2 también lo gana Morena, Maite Vargas. Y el 3 al que te referías la gana la petista, Lilia Aguilar, la hija de Rubén Aguilar. De Rubén Aguilar, que aquí nadie la conoce, pero ese sí es un misterio, ¿verdad? De los misterios más grandes, ¿no? Y le fue bien en la votación, si mal no recuerdo, no le fue tan mal en la votación. Lo pusiste como ejemplo ahorita de un distrito que arrasó, el 3 federal. Así es. Entonces, todas estas cosas, o el mismo caso de María Antonieta Pérez en el 10, que gana, ella había estado en el PAN, había sido diputada federal del PAN, estuvo también con el candidato independiente, y pues el caso más emblemático, que es el propio Armando Cavada, que fue el presidente municipal, que le arrebata, le quita el triunfo a Morena en la elección pasada, y ahora va en la lista plurinominal de la primera circunscripción en el tercer lugar. O sea, él ya es diputado, y por los colores de Morena. O sea, todo lo que ellos combatieron en la elección pasada, toda esa gente ahora estaba encabezando sus listas, posiciones, y ellos tenían que salir a poner esa cara. Entonces, yo creo que eso hizo también que las cosas no funcionaran tan bien, de tener que todo por lo que ellos lucharon, pues ahora toda esa estructura estaba dentro de ellos. Principalmente, y hay que decirlo, pues era el que les causaba así como más escozor, pues era llevar en la lista plurinominal al propio expresidente, bueno, todavía es presidente municipal con licencia, Armando Cavada. Ahora, cuando me dicen, ¿había uno mejor? Bueno, hay que recordar que cuando se hace el proceso de selección, pues así fue uno de los más concurridos. O sea, el propio Cruz Pérez Cuellar compitió, la senadora Berta Carabeo compitió, Berardo Espino compitió. O sea, era una lista, Víctor Quintana, o sea, era una lista muy, muy, muy grande de los que podían haber sido los candidatos. Finalmente, en ese mismo proceso, pues hubo, digamos, muchos heridos y muchos lastimados. La propia llegada como candidato a la alcaldía de Cruz Pérez Cuellar, si recuerdan, fue producto de una negociación. La operación cicatriz. Exacto, porque él impugnó el desarrollo de la elección. Internamente, y para que no lo impugnara ante el Tribunal Electoral, pues del Poder Judicial de la Federación, pues obtiene la candidatura y demuestra que trae con qué ganar, porque pues gana la presidencia de Ciudad Juárez con una cantidad buena de votos, un buen margen. Pero sí, no deja de ser paradójico lo que está señalando, porque va a gobernar el estado una panista que representa un sector ultraderechista del panismo, y va a gobernar la capital, la Ciudad Juárez, la más importante de todo el estado, un morenista, pero que tiene su origen en el PAN. Entonces, si no se ha deslavado el azul ahí, pues de hecho queda pues en manos de otro panista, ahora pintado de moreno. Pero ya que toqué el punto de la ultraderecha,
Bueno, me ha llamado mucho la atención las declaraciones de Maru Campos. Más allá de las que dicen todos los políticos, me encendieron focos de alerta cuando fue la interna que se la gana a Gustavo Madero para la postulación, para la candidatura, y que dice, vamos a unirnos todos, porque los voy a necesitar a todos para vencer al comunismo. Ese lenguaje que parecía ya superado, que apesta, por decirlo así, ¿no? Ya ni quien hable de ello, ¿no? Bueno, sí, lo están hablando todos y dicen que es comunista López Obrador. Y luego, ahora que gana la gubernatura, de las primeras cosas que anuncia es que va a defender con todo la familia. Y ahí plantea una serie de cuestiones que pues atentan, las feministas le llaman los antiderechos, porque va contra muchas de las cosas que las mujeres han logrado avanzar, ¿no? En sus derechos humanos. Y ella lo define elevando al nivel de categoría algo que va a crear de Secretaría de Estado como la Secretaría de la Familia. Entonces, este tipo de cuestiones, Servando, que sin duda sí forman parte de la conformación ideológica personalísima de Maru Campos y de una corriente hacia adentro del PAN, ¿tú crees que tenga elementos reales, una fuerza real como para imponerla como política de Estado? Bueno, no hay que olvidar que esto forma parte también pues de la propia ideología del PAN. Y este tipo de discusiones no son propiamente nuevas. Si tú recuerdas, sí recuerdo que creo que te tocó, cuando fue aquello en el 92, aquella reforma que se pretendió hacer integral de la Constitución. Sí, con Teresa Ortuño. De aquí de Chihuahua. Ese fue el punto central, ¿no? En cuanto a la discusión de cuándo se podía considerar ya un ser humano, ¿no? En el sentido de decir, bueno, desde el momento de la concepción, que de la postura de Acción Nacional, se considera ya un ser humano y por tanto, pues debe ser protegido, ¿no? Mientras la única diputada pues, que tenía el anterior tiene otra posición. Sí. Finalmente, sí, perdón, es que esa discusión fue muy interesante porque había dos diputadas, Tere Ortuño por el PAN y Graciela Ortiz por el PRI. Y las dos se confrontaron, claro, hubo una confrontación también de diputados en ese tema, pero era muy vistoso porque eran las dos mujeres, Graciela Ortiz defendiendo de alguna manera, pues que no se criminalizara la interrupción del embarazo, que persistieran los causales que permiten interrumpir el embarazo legalmente, y Tere Ortuño queriendo imponer a capa y espada esta idea de el derecho a la vida desde la concepción, ¿verdad? Desde que se junta el esperma con el óvulo, ya ahí tiene derechos, ya es un ser humano para ella, ¿no? Así es. Entonces, esta discusión resultó muy interesante, sobre todo al paso de los años, ahora que escuché a Graciela Ortiz llamar a votar por el PAN y diciendo por qué hay que cerrar el paso al autoritarismo, y por ahí hubo un momento en que dijo también defender a la familia, ¿no? Dices, caray, ¿cómo, en qué momento se quitó la máscara, si es que la traía, o se convirtió al panismo? Que sí hay grados, Servando, porque sí es una posición del PAN, pero no al extremo en que la lleva Maru Campos o que la llevó Tere Ortuño, que pertenecen al mismo grupo, porque hay que recordar que se trata de una serie de derechos ya constitucionales que ellas quieren, por eso le llaman antiderechos las feministas, que quieren ir desmantelando. Y mi pregunta era, ¿podrán sacarlo adelante? Porque hay una serie ya de normas, leyes, a nivel de Suprema Corte de Justicia ya amparadas,
a nivel de tratados internacionales, donde no pueden, por mucho que quieran, como ultraderecha, sacar adelante esas posiciones conservadoras, van en contra de todo el marco legal ya que tiene el Estado mexicano y las leyes internacionales. Así es. Y también, aunque como dijimos aquí, bueno, le fue muy bien al PAN en el Congreso, va a tener que negociar, o sea, no tiene todos los elementos para poder sacar este tipo de iniciativas. Y en el caso de Morena llega al Congreso gente con una ideología muy contraria a este tipo de posiciones. Yo creo que será muy complicado si se plantean en estos términos. No creo que sea algo que sea muy fácil para ella poderlos llevar. Y también no hay que olvidar que también va a enfrentar una sociedad que, se quiera o no, sí queda polarizada. O sea, estamos entre la Morena y lo que es, con esta idea de casi de buenos y malos, ¿no? Los malos de un lado, con lo que significa el presidente y su partido y todo, y acá los buenos. Entonces, creo que no sería el momento. Habrá que también calibrar cómo libra este entuerto legal en su propia persona. Y creo que estos temas, per se, pues son muy polarizantes, ¿no? O sea, no creo que sea dicho así en términos de partidos, como que el timing no sería el más adecuado, ¿no? Para plantear un tipo de discusiones de esta... Aunque se va polarizando el discurso de la oposición, se va yendo al extremo. Así estuvo esta campaña. Tú no puedes dar crédito, pero gran parte de la campaña fue en el trazo de la coalición, es salvemos a México del tirano, ¿verdad? La tiranía, salvemos a México del comunismo, nos quiere llevar al comunismo. Y pues suena totalmente descabellado, pero fue parte de la campaña. A mí casi se me saltaban los ojos escuchando a Chucho, el Chucho Zambrano, con ese tipo de discursos, ¿no? No me extrañaba tanto en las voces del panismo, pero sí, ver a los priistas y a los panistas en ese discurso, no me la creía, pues, ¿no? Sin embargo, alguien les dijo, ¿no?, que esa era la ruta a seguir y la siguieron. Yo espero que no lo hagan en las próximas contiendas políticas, que hay muchas contiendas políticas no electorales, porque viene, pues todos sabemos, viene por ejemplo la consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes y actores políticos del pasado, y viene el referéndum de revocación de mandato, la consulta para la revocación del mandato del presidente de la República. Y bueno, ya lo sabemos y de viva voz por la entrevista grabada que le hizo Álvaro Delgado a Gustavo de Hoyos, pues el propósito de esta coalición era, en primer lugar, ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahí fracasaron, no lograron la mayoría. Lo único que sí lograron, lo podemos decir, no fue no quitar la mayoría calificada, sino impedir que la fuera a conseguir Morena, la mayoría calificada. Pero quedan en términos numéricos más o menos igual la Cámara de Diputados federal como estaba. Es decir, que todos juntos, ¿verdad?, pues lograron lo mismo que cuando estaban separados. Pero el otro objetivo para el que se van a mantener juntos, según lo han declarado, es para que el pueblo de México en la revocación del mandato eche a López Obrador de la presidencia. Ya va a estar un poco más difícil, creo yo, porque ahí sí entra López Obrador a la campaña directamente, totalmente. Es el objetivo, ¿no? Así es que él va a estar haciendo también esa campaña directísima. Y la otra es ya la presidencial. Todo esto va a polarizar, y en esa polarización, ¿qué lugar va a jugar Chihuahua con su gobernadora? Tú piensas, dices, no le conviene, pero pienso que por el talante y por lo que ha mostrado, quizá vaya a jugar un papel en liderazgo ahí, buscando estas posiciones, ¿no?, de polarizar.
Lo pregunto, Servando, porque puede llevar a Chihuahua como está ahorita, con la votación así 50-50, vamos a decir, pues a una polarización mayor. Y en esto también, Servando, disculpa que te presente tantas aristas, pero es algo que ya te había preguntado en otros momentos. ¿Dónde ves a Javier Corral? ¿Se acabó Javier? ¿Hay Javier para saltar a otra trinchera? No se cortó donde decía, ¿dónde ves a quién, perdón? A Javier Corral. Ah, ok. Bueno, mira, sí, te entendí bien. Pues electoralmente, tú sabes, Chihuahua es más su impacto, digamos, moral, en ese sentido de lo que ocurre aquí, por todo lo que significa Chihuahua, sus luchas, esto del 86, en el 83, antes con los triunfos del PAN, bla, 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 todo esto que ya sabemos, pero en términos de números, pues Chihuahua no aporta absolutamente nada en el escenario nacional, es muy No poco pesa. su peso, ¿no? O sea, son 3% más o menos, que en una votación así que digas, wow, vamos a movilizar a Chihuahua para que sea el fiel de la balanza, pues no. O sea, digo, sé que a mucha gente no le gusta, pero esa es la realidad. Pero O sea, esos son los números. no pesamos. Sí. Exactamente, son los números. Ahora, lo cierto es que Maru sí puede convertirse ante esta situación en la que quedamos, como tú dices, yo lo vería más bien así como que nada para nadie, ¿no? O sea, quedamos igual nada más como que le dimos vuelta como los perros así de rancho, le dimos vuelta y todos quedamos otra vez igual, unos más sucios, otros menos sucios, pero casi no hay, si te das cuenta, no hay mucho movimiento en el sentido, estamos hablando del Congreso, ¿no? En otros lados, pues si lo ves, por ejemplo, en los términos de las gubernaturas, pues obviamente el ganador es Morena, ¿verdad? Pues se lleva la mayor parte de no tener más que una gubernatura, pues ahora es inmensamente no es lo rico mismo en el Congreso dividido en la mitad con la mitad morenista que con la mitad priista, eso es muy importante. ¿verdad? Y en ese sentido, creo que sí, el PAN está consolidando ciertos bastiones ya así como muy claros. Por ejemplo, uno es Chihuahua, el otro es Querétaro, no sé dónde. En Querétaro creo que ya es un bastión muy claro de acción. Ajá, de acción nacional. Y bueno, en esto de lo que viene, estas figuras, yo creo que sí van a tener que jugar un papel. No sé si les alcance, porque mira, si te das cuenta, y no sé si coincidas conmigo, hoy una de las características de la política mexicana, entendida como tal, la política partidista, no la política per se, sino la política partidista, es que ahora las figuras que emergen de los estados no son figuras nacionales, son figuras que se han fraguado ahí al interior antes pues, era el figurón que tenías a nivel nacional y que terminaba su carrera siendo gobernador, o sea, ya fue secretario de Estado, ya fue embajador, y luego, bueno, ahora soy gobernador. Y tenían esa trayectoria nacional y que concluían con la gobernación. Hoy casi todas las figuras que emergen son figuras que tienen una carrera política local, o sea, surgen de ahí. Entonces, tratar de construir una figura nacional en esas condiciones es un poco complicado. Sin embargo, creo que en el caso de Maru, esta exposición de estar metida en procesos penales le dio mucha visibilidad nacional. Si te fijas al final de las elecciones, yo creo que fue de todos los que ganaron, fue de los que más plataforma tuvieron en los medios. Lástima que sea por esas razones, ¿verdad? Pero sí. Sí, bueno, pero me refiero a que por eso iniciaba, ¿no? Términos mediáticos y tal vez eso pues se quiera capitalizar, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, ahí lo que sí, creo que también en todo este panorama hay una cosa muy clara. Yo creo que el gran perdedor en este sentido y que en algunos estados casi está a punto hasta de perder el registro es el PRI. O sea, de ser el todopoderoso en nuestro país,
digo, en algunos estados, concretamente en municipios, porque yo creo que esta es otra de las lecciones de esta elección, Olga, si coincides conmigo, que se tiene que ver en lo micro, porque en lo micro es donde sucedieron cosas bastante interesantes. El verlo ahora, el macro, nos puede llevar a ciertos espejismos, ¿no? Que no si tú quieres ver lo que ocurrió así a nivel nacional, ese es el reflejo de la elección, yo creo que estaríamos equivocados, porque así, cuando tú ya la empiezas a bajar a los estados, a los municipios y casi hasta las secciones, los fenómenos son totalmente distintos y evidentemente interesantes, ¿no? En ese sentido, y que te van a dar mucha información o mucha perspectiva de lo que viene, que tú acabas de mencionar, ¿no? Estas elecciones son un gran desafío para ustedes, para los estudiosos de la sociología, de la política, porque explicar el fenómeno ya regionalizado con los resultados por distritos y por estados y por regiones del país es sumamente interesante. Fíjate, acá en el norte, bueno, el PAN conserva la gubernatura en Chihuahua con esta fuerza creciente de bipartidismo ahora por el lado de Morena y no con el PRI, con un PRI en la situación en que tú lo acabas de describir. Pero acá en Baja California, donde voces propias y extrañas consideran que Bonilla es un mal gobierno y que tuvo diputados malos, con un Congreso que pensábamos que habíamos visto lo peor, con el Congreso mayorista, de mayoría panista con Kiko Vega, con el gobernador derrotado en 2019, y nos faltaba ver el Congreso de mayoría morenista con Bonilla, malos diputados, malas decisiones, y sin embargo, Servando, por tercer año consecutivo, el electorado de Baja California le da carro completo a Morena, que es algo muy peculiar para un estado norteño. Es excepcional en cualquier estado del país, pero en el norte le dan carro completo a López Obrador en 2018. Le dan carro completo a Morena en las elecciones locales de 2019. Y ahora recetan de nuevo carro completo a Morena en estas elecciones concurrentes. Y te aseguro que dentro del mismo Morena son voces de Morena los que más critican el mal gobierno hecho por Bonilla, y sin embargo cuando platicas tú con la gente dicen, yo cerré los ojos a la hora de ver los nombres de los candidatos y voté por Morena porque quiero que salga adelante el proyecto de cambio. ¿Por qué? Bueno, pues que la gente ya tuvo acá muchos años de gobiernos priistas, más de 30 años de gobiernos panistas, y piensan que el gobierno que salió de Morena en 2019 no es el gobierno obradorista de la 4T, pero así como la canción de Don Baldomero, le quieren dar otra oportunidad al ranchero, man. Le dan otra oportunidad al ranchero, ¿no? Entonces, fíjate qué diferentes elecciones las de Chihuahua a las de Baja California. Ya no se diga las de la Ciudad de México, que por ahí fue por donde saltó la liebre de la sorpresa para todos. Y luego todo lo que sucedió en esta enorme franja territorial pegada pues a los estados pegados al Pacífico, donde gana Morena. Entonces, y son de hecho, se lleva todo el corredor. Todo el corredor. Y se lleva toda la frontera norte y baja también allá por el lado del Golfo, ¿no? Salvo Nuevo León. Y Tamaulipas, que todavía no tiene elecciones, pero las va a tener pronto, y pierde, esa es la otra, pierde cabeza de vaca la mayoría panista en el Congreso, que le estaba sirviendo de escudo de protección, ¿verdad? por estas controversias sobre el desafuero. Entonces, creo que es de veras un verdadero desafío para los estudiosos saber cuáles fueron las motivaciones del electorado que da este tipo de resultados así en todo el país, ¿no? Sí, es lo que te comentaba. Yo creo que hoy más que nunca se tiene que hacer este tipo de análisis en lo micro,
porque eso nos va a dar muchos datos sobre el comportamiento que se tuvo en las elecciones y lo que podría venir. Ahora, hay otra cosa, también creo que estamos teniendo una avalancha también de mecanismos de participación política ciudadana, electoral, que también pudieran confundir o saturar tal vez al propio electorado. Por ejemplo, esto de ahora la consulta contra los expresidentes, después la revocación del mandato, que en el caso, por ejemplo, de la revocación del mandato, tal vez a los que, bueno, estamos enterados y nos puede resultar familiar y saber exactamente qué es, pero para el resto de la gente puede resultar complicado cómo es que se puede elegir a alguien y después hacer una elección para que ya no decidir si sigue o no sigue, ¿no? En el caso de los expresidentes, entiendo el mecanismo, yo en lo personal creo que es una auténtica vacilada lo que va a ocurrir, porque si hubiera una voluntad, pues se les juzga, hay bastantes elementos para poder haberles entablado los juicios y tenerlos en la cárcel a muchos de ellos, pero bueno, finalmente los organismos y las instancias han decidido que se lleve a cabo. Ya vemos que va a ser un poco o muy complicado llevar a cabo esta consulta porque no hay recursos, no hay dinero, pero bueno, finalmente el tema ahí que puede ser, cuando te digo eso, hay que tener cuidado, es de que la gente puede pensar que por el simple hecho de ir a decir, sí, que se les juzgue, porque pues es real la animadversión, el enojo que hay contra los expresidentes por todos los excesos que cometieron y que eso fue pues, la causa, el motivo de que la gente se volcara para acabar ya con todas estas tropelías que habían hecho los expresidentes, pero que, por ejemplo, si no se logra el cometido de que el 40% de la gente salga a votar para que este ejercicio sea vinculante, pues va a quedar simplemente pues ahí en un intento y que después también no queda claro cómo se va a llevar a cabo el siguiente proceso para poder encarcelarlos o enjuiciarlos, si fuera el caso a los expresidentes. Pero bueno, finalmente esto es parte de la nueva democracia que estamos tratando de construir en este país, acostumbrados a que siempre decidieran por nosotros, ¿no? O sea, que siempre nosotros no tuviéramos ninguna parte en este movimiento. Y aún con estos, que repito yo que a veces creo que son excesos, vale la pena porque eso será ir poco a poco cambiando este país. Yo eso lo tengo muy... Sin duda, Servando, claro, sin duda. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado para no descarrilar estos instrumentos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y creo que va a ser un ejercicio muy interesante, para, como tú lo dices, para una sociedad acostumbrada a que le pasen por encima, ¿no? Siempre. Y yo veo lo de la consulta. Ya ves que el mismo López Obrador, él ha dicho, bueno, pues yo la voy a solicitar, lo dijo, a la Suprema Corte, al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque la gente lo está pidiendo. Y si hacemos caso a las encuestas previas a la decisión de hacer la consulta, como varios medios, Reforma, El Universal y varias encuestadoras, decían que entre 8 y 9 de cada 10 mexicanos querían que se enjuiciara a los expresidentes, ¿no? Y creo que esto de hacer una consulta, más que nada tiene el propósito, si tiene un propósito así objetivo, positivo, es rodear de un gran respaldo popular una acción tan difícil como es tocar los grupos de interés políticos que representan estos expresidentes o que se aglutinan en torno a estos expresidentes. Y no se trata solamente de poderes políticos, sino pues poderes oligárquicos, económicos muy, muy fuertes,
por algo López Obrador dice, pues yo voy a hacer lo que la gente no me pide, pero en lo personal yo no quiero entrarle a eso, ¿no? Yo voy a votar en contra, lo ha dicho. Pero creo que la gente lo ha estado repitiendo durante todo este gobierno de López Obrador de que quiere que no haya impunidad. Y esto significará, si se logra ese 40% y se hace vinculatorio, significará más que nada un ir a apretar tuercas, a picarle las costillas a la fiscalía para que actúe con más celeridad y eficacia en las investigaciones, porque ya tienen prendidos casos, pero para el gusto, para el deseo de los mexicanos va muy, muy, pero muy lento. Entonces, a ese paso, pues necesitaremos como un siglo para llevar a los expresidentes y sus principales funcionarios a rendir cuentas, ¿no? Entonces, casi veo que es por ahí también órale, la Fiscalía es autónoma, pues píquenle las costillas ahí porque ellos son los que tienen que estar haciendo este trabajo, ¿no? Sí. También hay que señalar, Olga, que, por ejemplo, en esta, pues lo que se ha identificado como ola neoliberal, en el caso de América Latina, justamente México es el único país en donde no se ha juzgado a ningún expresidente, ¿no? Prácticamente en toda América Latina no hay muy pocos países todavía, pero en la gran mayoría han llevado a juicio a sus presidentes precisamente por toda esta ola de excesos, ¿no? que se cometieron y que creo que emblemáticamente se tiene pues en el caso Odebrecht, en donde, bueno, corrompió prácticamente a todos los gobiernos de América Latina, y en ese sentido pues nosotros somos como el caso atípico, ¿no? En donde aquí no se ha tocado absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi crítica nada más es en el sentido de que yo creo que no se necesita hacer una consulta, sino es llevar los expedientes y llevarlos a juicio. Pero bueno, es parte de este ejercicio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que sí se necesita que los mexicanos vayamos más allá de la bravuconería, decir yo quiero que, órale, muéstralo. Es decir, rodea de un gran apoyo popular cualquier acción que en este sentido se lleve a cabo. Porque también empinar al fiscal o empinar a los ministerios públicos o empinar a todo el gobierno y a la hora en que se requiera el respaldo ciudadano hacerse a un lado, pues no se vale. Se hace una tarea de tal envergadura que se necesita una participación decidida. Y ahí sí, yo diría que a nivel de ciudadanos, porque yo no puedo decir de partidos políticos porque tienen intereses muy específicos en la lucha por el poder, pero a nivel del electorado que vota por uno o por otro partido, a nivel de ciudadanos, ahí sí tendríamos que entrarle todos. Va a ser un reto para nosotros, a ver si nos quedamos nada más en muy bravos y muy picosos y muy exigentes nada más de los dientes para afuera, o si realmente estamos dispuestos a expresar una voluntad, una decisión de que se camine por ese rumbo. Porque sí, no es fácil. Creo que ahí seguiremos ahí como que difiriendo, ¿no? En cuanto a eso, yo creo que no, o sea, creo que yo pienso que las vías legales están plenamente establecidas, porque a ver, ¿qué pasará si no se logra el objetivo en la consulta para que sea vinculante? O sea, ¿se les va a absolver? O sea, ya no va a tener esa fuerza moral para llevarlos ante los juzgados. No sé, ¿verdad? Pero yo digo, ya no va a ser entonces lo mismo. Te lo ¿verdad? pongo en otros términos. Vamos a suponer que ganara el no, pues no por eso la fiscalía y el gobierno va a tener que cumplir con lo que juró cumplir. Pero ya no tendría entonces, bajo como tu argumento, ya no tendría esa fuerza que le respaldaría el apoyo popular, ¿no? En ese sentido. Imagínate que se hace la consulta y la gente dice no, que no se les diga. También, ¿verdad? Que diga que no. O la otra, lo peor que puede pasar, que creo que uno a priori puede decir, oye, claro que a mí me interesa ir a decir que sí lo juzguen o a defenderlos, ¿verdad? Y que resulte un fracaso y que nadie vaya a las urnas. Entonces,
eso también va a ser pretexto para decir, este tipo de mecanismos que son muy importantes, decir, pues no, ¿para qué? O sea, a nadie le interesa esto, ¿no? Ya al archivo y se guarda, ¿no? Es como aquí, mira, nosotros ya lo vivimos con los plebiscitos que se llevaron a cabo, ¿no? Entonces, cuando no se logró el objetivo, pues en el caso de los presidentes municipales retiraron sus propuestas y todo acabó, pero finalmente queda la idea o la sensación de que de decir, no, pues no va por ahí. Y creo que eso sí le afecta, porque son mecanismos muy poderosos, muy fuertes, que se debe. Yo, por ejemplo, yo soy un convencido que hay muchos juristas, principalmente, que no comparten, de que creo que un arma poderosísima de la democracia es la revocación del mandato. Sí. O sea, ese es un arma poderosísima de nosotros como ciudadanos, porque no tenemos por qué soportar a alguien que ha sido un mal gobernante por el simple hecho de que, bueno, constitucionalmente tiene un periodo que desempeñar. No, yo sí soy un convencido, ¿no? Entonces, pero bueno, cómo implementamos y cómo llevamos a cabo estas cosas y los efectos que tengan en la sociedad, eso es lo que apenas vamos a medir, ¿no? Sí, sí, que no se vaya a chotear como un mecanismo nada más político, de manipulación política. Exacto. Pero bueno. Bueno, pues Servando, creo que le dimos una buena repasada a nuestro queridísimo Chihuahua, con su repercusión también nacional. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo para analizar la situación. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar. No, yo agradecido y también un poco apenado porque me estuvo fallando mucho en esta ocasión la transmisión. De repente había momentos en que no los escuchaba bien, pero bueno, espero que la siguiente ya estemos, el señor Slim mejore sus líneas y tengamos un mejor internet. Pero no, igual, pues vienen momentos que todavía hay que observar cómo el rumbo que va a tener el país, el rumbo que va a tomar los próximos 3 años del gobierno del presidente, y observar pues nuevo mapa electoral en donde emerge este jugador que también hay que decirlo, es una realidad, que ha conseguido lo que a muchos, en muy poco tiempo, porque es un partido de reciente creación, relativamente muy joven, y que ha obtenido lo que a muchos partidos les costó muchísimos años. Pero también, ojo, lo consigue en un México distinto, ¿no? Así es. Así es. Y no lo comentamos, pero también el tono con el que hablaron Gustavo Madero y Corral, ahora echándole agua fría, cubetazos de agua fría a los líderes de la coalición, diciendo, hey, mentiras, que ganamos. ¿verdad? Así es. Interesante eso. Servando, muchas gracias. No sé si te quieres despedir, Javier. Sí, permíteme, nada más déjame poner esta imagen para poderme meter ahí a la imagen, sí, porque si no se va a ver muy feo. feo. Javier estuvo haciendo otros trabajos ahorita. Como ando en short, se va a ver muy feo que ande yo con los calzones de fuera. Y entonces, así al menos ya no se ve. Ahí vemos la figura presidencial y el honorabilísimo expresidente de la República. La investidura. Están discutiendo a ver cómo se van a sacar unos a otros los ojos. Y mientras yo ya me acomodo aquí en mi asiento, ahora sí, ya puedo quitar esto. Y muchísimas gracias. Pues ahora sí me sumo, aunque tengo que acomodar esto todavía. Por lo menos para que... Ahí está. Sí. Servando, muchísimas gracias, muy amable. Estuvo muy interesante la charla y esperemos que dentro de 15 días tengamos la oportunidad de continuar dándole esa visión desde Ciudad Juárez a Chihuahua tan estimada y tan querida. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y nos vemos en 15 días. Dale, pues. Un beso. Cuídate. Gracias. Hasta pronto. Bueno, con eso ya damos por terminados nuestras transmisiones. Finalmente vamos a desayunar, ¿no? Y vamos a comer acá. Vamos a cenar. Sí. Estamos juntando, así ahorramos. Desayuno, comida y cena. Mira, Servando, yo no estaba así en la mañana, yo me amanecí así sin cabello, bien rasurado, y mira nada más cómo termina la jornada del día. Se había cortado el cabello. Te explotan en 4 vientos, Javier, te explotan.
Pide aumento de sueldo. Así es. Un abrazote hasta Ciudad Juárez, a todos nuestros amigos en común, a Benjamín Carrera, que no ganó porque ahora me doy cuenta que está en un distrito dorado, él necesita estar en un distrito más populachero. Lo mandaron al matadero. Pues sí, hombre, ahí no gana Benjamín. Sí. Bueno, y Gustavo de la Rosa, que repite. Sí, él repite. Está para diputado. Y bueno, pues un abrazo y un saludo afectuoso a todos nuestros amigos en común en Chihuahua, querido Servando. Hasta pronto. Gracias, hasta buenas tardes. Hasta luego. Amigos, y con eso cerramos ya las transmisiones de esta semana también, que ha sido intensa, como usted se ha dado cuenta. Hemos tenido muchísimos programas muy interesantes y la verdad es que hay comentarios y hay análisis que no se debe de perder. Ahí están los videos, búsquenos en la sección de videos de la página de nosotros acá en Facebook. Te los recomiendo mucho, Servando. La verdad es que están muy, muy interesantes, muy completos. Hasta pronto. Cuatro Vientos Periodismo en la internet, donde todas las voces se encuentran, Nico. Hasta la próxima semana, buen fin de semana y buen provecho en su cena.